Hola, ¿cómo están? En un video anterior les había explicado cómo muchos de los pacientes a los que les recomendamos una dieta alta en grasa y baja en carbohidratos no lo quieren hacer porque tienen el temor que al consumir alimentos grasosos, estos van a hacer que se les obstruyan las arterias con placas arterioscleróticas, les dé un infarto y con eso se van a morir. En ese video hemos aclarado que eso no es así, que ustedes pueden comer muchas grasas saludables y no van a tener el riesgo de un infarto. Si no han revisado ese video, les invito a que se suscriban a nuestro canal y que puedan revisar ese video para que estén libres de temor de consumir grasas saludables y mejorar su salud. Ahora bien, otros pacientes que ya saben que las grasas no le hacen daño a sus arterias, también nos dicen, ¿sabe qué, doctor? Me han diagnosticado hígado graso y por lo tanto me han prohibido de consumir alimentos con grasas. Esto no es así. El hígado graso no es por comer alimentos grasosos. Y ahora en este video le vamos a explicar el por qué. Si usted tiene hígado graso, sí puede comer alimentos grasosos. No hay ningún problema. Ya veo algunas de sus caras que me dicen que ¿qué? Eso está pues fuera de la lógica, porque obviamente pues si mi hígado tiene grasa, ¿cómo voy a comer más grasa? Eso va a empeorar mi estado de salud. Eso no es así. La lógica es que si uno tiene el hígado grasoso, debemos de evitar comer grasa. Eso es intuitivo, pero es totalmente equivocado. Es un concepto que no tiene relación con la fisiología de nuestro cuerpo. En primer lugar, debemos de saber qué cosa es el hígado graso. El hígado graso es el depósito excesivo de grasa en el hígado, es decir, si más del 5% de los hepatocitos o células hepáticas del hígado contienen grasa, ya estamos hablando de un hígado graso. Ahora bien, a este cuadro médicamente se le conoce como esteatosis hepática. Entonces ahí ustedes ven un hígado sano y un hígado en donde los hepatocitos tienen acumulado, obviamente, grasa y por eso se le llama hígado graso. Pero lo que ustedes tienen que saber es que este hígado graso no tiene ninguna relación con comer grasa. Hasta hace poco tiempo, el hígado graso más bien estaba asociado con el consumo de alcohol. Las personas hasta los años 80, si tenían hígado grasoso, entonces se le hacía el diagnóstico de hígado graso debido al consumo excesivo de licores. Entonces el alcoholismo daba como consecuencia el hígado graso. Esto posteriormente provocaba una inflamación conocida como esteatohepatitis y que llevaba finalmente a la cirrosis hepática. Muchos alcohólicos sufren pues de cirrosis hepática y previo a la cirrosis hepática tienen el hígado graso. Entonces ustedes ya se están dando cuenta. ¿Qué tiene que ver el alcohol con el consumo de grasas en la dieta? Nada. Más bien los alcohólicos suelen consumir pocas grasas porque el alcoholismo hace que se alimenten muy mal y eso provoca el hígado graso. Entonces, el hígado graso tiene relación con toxinas o una mala alimentación. No tiene que ver con el consumo de grasas en la dieta. A partir de los años 90, más bien empezó a aumentar los casos de hígado graso no relacionado con el alcoholismo, y a esto se le conoce como hígado graso no alcohólico. Y en los últimos 20 años ha habido una explosión, un aumento en la incidencia en forma desmesurada de este tipo de hígado graso. ¿Qué ha pasado en los últimos 20 o 30 años? Ha habido un cambio abrupto en la alimentación.
ha habido un problema de la industrialización excesiva de los alimentos y eso es lo que está ocasionando esta epidemia de hígado graso. En este caso, hígado graso no alcohólico. Miren acá, la incidencia de hígado graso no alcohólico en los Estados Unidos. Desde el año 2000, cómo ha aumentado en forma progresiva y consistente la incidencia de hígado graso no alcohólico. Y esto tiene relación con la epidemia de diabetes que está sufriendo este país y que también está sufriendo el resto del mundo. Existe entonces una relación entre el hígado graso y el síndrome de resistencia a la insulina y la diabetes mellitus, como pueden apreciar en el gráfico de abajo. Observen, hasta el año más o menos 97-2000, pues era un incremento leve de los casos de resistencia a la insulina y diabetes mellitus, pero a partir del año 2000, miren cómo ha aumentado en forma mucho más agresiva este cuadro, y eso tiene relación con el hígado graso no alcohólico. Entonces, si no es el consumo de grasas lo que origina el hígado graso, ¿qué es lo que lo ocasiona el hígado graso no alcohólico? Uno, obviamente, es el comer en exceso. En los últimos 20 años ha habido pues una gran cantidad de consumo de alimentos chatarra asociado a la vida sedentaria, pero de esta comida chatarra, sobre todo, estamos consumiendo un exceso de carbohidratos refinados, es decir, harinas y azúcares provenientes de la era industrial, alimentos baratos, muy, digámoslo así, tentadores, como galletas, tortas, queques, panes, bebidas gaseosas que tienen mucho azúcar y mucha harina refinada, y eso es el principal factor que está ocasionando el hígado graso no alcohólico. Entonces debemos de entender mejor qué cosa es la comida para poder entender también por qué se produce el hígado graso no alcohólico. La comida son todas aquellas sustancias que consumimos para mantener nuestras funciones corporales. Se divide a su vez en dos grandes grupos. Unos son los macronutrientes y los otros son los micronutrientes. Los macronutrientes son el bulto, el volumen de la comida. El 99% de lo que vemos está conformado por macronutrientes. Y los micronutrientes representan menos del 1% del peso de la comida que ingerimos todos los días. Los macronutrientes son los carbohidratos, las grasas y las proteínas. Y los micronutrientes son las vitaminas y los minerales, que a pesar de que son consumidos en poca cantidad, son muy importantes, ya que si no los consumimos nos podemos enfermar e inclusive morir. Pero como no influyen definitivamente en el proceso de hígado graso, no lo vamos a tocar mucho en esta oportunidad. Hay que centrarnos en los carbohidratos, en las grasas y en las proteínas. ¿Qué cosas son los carbohidratos? Los carbohidratos son la fuente rápida de energía del cuerpo. Es el sustrato energético preferido por nuestras células para funcionar adecuadamente. Pero no son los únicos. El hecho que sean los preferidos no quiere decir que sean los esenciales. ¿Por qué? Porque además de los carbohidratos como fuente de energía del cuerpo, también tenemos a las grasas. Las grasas son la fuente alternativa de energía del cuerpo. Y no solo eso, forman también las membranas de las células y las cubiertas de los nervios. Entonces ustedes ya se están dando cuenta que las grasas no son tan malas como muchas personas creen, son esenciales para la vida. Uno puede sobrevivir sin comer carbohidratos, pero uno no puede sobrevivir sin comer grasas porque existen grasas esenciales.
e inclusive forman estructuras muy importantes para nuestro cuerpo, como las membranas de las células y las cubiertas de los nervios. Nuestro cerebro, en cuanto a peso, el 50% está conformado por grasas. Así que hay que irse quitando la idea de que las grasas son dañinas o son malas. Son indispensables en nuestro proceso de nutrición. Y las proteínas son los bloques de construcción del cuerpo y también pueden servir como fuente de energía si es que faltan las otras dos. Es decir, si faltan los carbohidratos y las grasas, se pueden utilizar inclusive las proteínas como fuente alternativa de energía. Entonces, como una analogía, nosotros a los carbohidratos le hacemos la analogía como si fuera la leña de una fogata. Entonces, si tú quieres hacer una fogata y utilizas leña, entonces esta fogata hace un fuego muy vivo, pero esta fogata dura pocas horas, entonces cada cierto tiempo hay que estarle echando más leña al fuego para que se mantenga encendido. Esos serían los carbohidratos. En cambio, las grasas son como el carbón. Entonces, cuando tú tienes una fogata hecha de carbón, esta puede demorar un poco más de prender, pero cuando enciende puede durar mucho más horas, inclusive puede estar prendido todo el día, porque tiene la energía mucho más concentrada. Entonces yo puedo tener una fogata hecha de leña, que serían los carbohidratos, y por eso cuando tu alimentación está basada en carbohidratos, tiene que estar comiendo cada cierto tiempo, igual que la leña en esta fogata. En cambio, si tú tienes tu fogata hecha a base de carbón, tú al consumirla, las grasas, puedes estar muchas más horas sin comer. Por eso, cuando consumes más grasas, tienes menos apetito. Entonces, por eso nosotros recomendamos una alimentación mucho más rica en grasas y baja en carbohidratos. Porque les repito que los carbohidratos son la fuente preferida de nuestras células para obtener la energía, pero no es indispensable para la vida. En cambio, las grasas pueden suplir tranquilamente a los carbohidratos como fuente de energía y hay ácidos grasos esenciales que si no las consumimos nos puede dar enfermedades e inclusive morir. E inclusive las grasas forman parte fundamental de muchas estructuras dentro del sistema nervioso central y de las paredes de nuestras células. Hablemos un poco más de los carbohidratos. Los carbohidratos a su vez se dividen en dos grandes grupos. Ahí tenemos los carbohidratos simples, que se conocen también como azúcares, y los carbohidratos complejos, que son pues estructuras que vamos a ver a continuación. Los carbohidratos simples, a su vez, se subdividen en monosacáridos y disacáridos. Los monosacáridos es que contienen solo una molécula. Por ejemplo, un monosacárido típico es la glucosa, que es pues el monosacárido preferido como fuente de energía por nuestras células, pero también tenemos la fructosa, tenemos la galactosa como otros monosacáridos comunes. Y los disacáridos es la unión de dos monosacáridos, por eso el nombre di, que significa doble. Por ejemplo, la manosa está conformada por dos moléculas de glucosa juntas, o la sacarosa, que es una molécula de glucosa unida con una molécula de fructosa. A la sacarosa también se le conoce por su nombre coloquial o común, que es el azúcar de mesa. Entonces, muchas personas cuando hablamos de azúcares, creen que solo nos referimos a la sacarosa o al azúcar de mesa. Pero todos los carbohidratos simples son azúcares, porque al consumirlos o degustarlos tienen un sabor dulce. Entonces, tanto los monosacáridos como glucosa, fructosa, galactosa, o disacáridos como la manosa, sacarosa o la lactosa, que es el azúcar de leche, tienen un gusto dulce. Entonces, no confundan cuando hablemos de azúcares, referirnos solo al azúcar de mesa, que es un tipo de azúcar, la sacarosa. Ahora, por el contrario, los carbohidratos complejos, ¿qué cosas son? Son cadenas de monosacáridos. Por ejemplo, uno de los polisacáridos más comunes en la naturaleza es el almidón, que como ustedes pueden apreciar, miren,
es simplemente glucosa en cadena. Entonces, cuando nosotros consumimos almidones, nuestro cuerpo lo desdobla para utilizar la glucosa. Al almidón también se le conoce por su nombre coloquial o familiar, que es la harina. Entonces, las harinas no son otra cosa que polisacáridos. Y los polisacáridos no son otra cosa que azúcares en cadena. Entonces, tú puedes consumir azúcares que son fáciles de distinguir porque son dulces y que la mayoría de personas dicen, yo ya no estoy consumiendo azúcares. Cosa que es bueno porque el consumir azúcar en exceso es dañino para la salud. Pero siguen consumiendo polisacáridos, harinas, que como no se sienten dulces, entonces creen que no está influyendo en este proceso metabólico de consumir azúcares en exceso. Consumir azúcares simples es igual que consumir polisacáridos, es decir, almidones, porque son azúcares en cadena. Entonces, no importa que tú ya no estés consumiendo azúcares, es decir, monosacáridos o disacáridos, o el azúcar de mesa, porque si tú sigues consumiendo panes, fideos, arroz, tortas, queques, galletas, que muchos están etiquetados como bajo en grasas, igual mira cómo estás consumiendo un montón de azúcares en forma de cadenas, que son los almidones o polisacáridos, que al consumirlos el cuerpo lo desdobla porque finalmente lo que quiere es la glucosa para funcionar sus células. Entonces, cuando ya tenemos una dieta pues que es alta en harinas y azúcares, tenemos una gran disposición de glucosa y obviamente esta glucosa lo va a utilizar nuestro cuerpo para las actividades cotidianas, por ejemplo, caminar, correr, pero también, por ejemplo, para estudiar o trabajar, porque nuestro cerebro utiliza constantemente hasta el 20% de la glucosa que está circulando. Pero como ustedes se están dando cuenta, hay bastante glucosa disponible. ¿Qué hace el cuerpo con esa glucosa que no está utilizando en ese momento? Esa glucosa la va a almacenar. ¿Cómo lo almacena el cuerpo? Lo almacena tanto en el hígado como en el músculo. Entonces, como no se puede almacenar como monosacáridos, el cuerpo va a formar cadenas de glucosa. A esta cadena de glucosa se le llama glucógeno. Entonces el glucógeno no es otra cosa que glucosa en cadena, que es lo mismo a lo que hacen las plantas formando almidón. Entonces el almidón es el polisacárido hecho por glucosa formado por las plantas. En cambio, el glucógeno es el polisacárido formado por glucosa hecho por los animales y los seres humanos. Ahora bien, el almacenamiento de glucógeno también tiene un límite. Entonces, miren, acá todavía sobra glucosa. Entonces ya hemos consumido en ejercicio, de repente en nuestro estudio, y el resto lo hemos almacenado en forma de glucógeno, pero todavía nos sobra glucosa. ¿Qué hace el cuerpo con esa glucosa que sigue ahí en exceso? Tiene que almacenarla. ¿Cómo lo almacena? Ya ustedes se estarán imaginando. Va a tener que transformarla en ácido graso. Sí, en grasa. Entonces, ese exceso de glucosa se transforma en grasa y esa es la forma de almacenar ese exceso de energía que hemos consumido. Entonces, el exceso de glucosa se transforma en triglicéridos, es decir, compuestos de ácidos grasos, para almacenar la energía excedente. Ahí está. ¿Quién es el que regula el depósito de glucógeno y el depósito de grasas proveniente de lo que comemos? Es una hormona muy importante que muchos de ustedes ya conocen. Es la insulina, que está pues segregada en el páncreas. Entonces, la insulina es la hormona por excelencia que va a ordenar a nuestro cuerpo que ese exceso de energía consumida sea almacenada en forma de glucógeno y si se llena el depósito de glucógeno hay que transformar ese exceso de carbohidratos en grasas para almacenarlo.
Entonces el glucógeno es la energía depositada para usar durante el día y la grasa es la energía depositada para reserva a largo plazo. El exceso entonces de carbohidratos se transforma en grasa y esa es la que se tiene que almacenar. ¿Quién hace ese proceso de transformación de carbohidratos en grasas? El hígado. El hígado es el que va a transformar ese exceso de glucosa o carbohidratos en grasa. ¿Y quién le ordena al hígado que lo haga? La insulina. Pero no solamente pues es la glucosa, existen también otros monosacáridos que intervienen en este proceso. Miren acá. Entonces el hígado va a transformar este exceso de glucosa en ácidos grasos para almacenarlo. Este proceso bioquímico regulado por la insulina se llama lipogénesis de novo, es decir, que se forma grasa a partir de los carbohidratos, en este caso de la glucosa. Pero también, por ejemplo, cuando uno consume, puede consumir la sacarosa, que ya habíamos conversado que era una combinación de glucosa con fructosa. Pero la fructosa no solamente es bastante dulce y agradable, es la azúcar que se encuentra sobre todo pues en las frutas. Pero lo malo de esta fructosa es que no se utiliza por ninguna célula del cuerpo, solo lo puede metabolizar el hígado. Entonces, cuando uno consume fructosa en exceso, el hígado se sobrecarga porque la fructosa solo se puede metabolizar en este órgano, como pueden apreciar acá. Entonces, ese exceso de fructosa también interviene en el metabolismo de lipogénesis de novo, haciendo que se acumule cada vez más grasa. Y ahora ustedes se están dando cuenta que la formación excesiva de grasa a partir de los carbohidratos obviamente se empieza a acumular en el hígado. Y por eso, con el transcurrir de los meses y los años, consumiendo este tipo de alimentación, el hígado empieza a acumular grasa y se forma el hígado graso. No es por consumir grasa en exceso, es en realidad por consumir harinas y azúcares en exceso. La producción entonces excesiva de grasa a partir de los carbohidratos, que se conoce como lipogénesis de novo, regulado por la insulina, es uno de los causantes del hígado graso. En este caso, el hígado graso no alcohólico. Por eso es que se empieza a desarrollar el hígado graso por consumir harinas y azúcares en exceso y se nos empieza a acumular grasa abdominal porque precisamente el hígado empieza a almacenar la grasa que ha producido de nuevo, o sea de novo, en todo este perímetro. Por eso es que la grasa abdominal es la más relacionada con la mala salud, la diabetes, los infartos y toda una serie de enfermedades. Finalmente, si usted tiene hígado graso, lo que tiene que hacer es disminuir el consumo de carbohidratos, especialmente harinas y azúcares refinados. No tiene nada que ver con el consumo de grasas, sobre todo de grasas saludables. Y la mejor noticia es que usted puede revertir el hígado graso. Si es que consume una dieta basada en grasas saludables, muchas verduras y baja en carbohidratos, harinas y azúcares. Recuerde bien, el hígado graso no es por comer grasas. El hígado graso es por comer en exceso, especialmente alimentos de la era industrial, llenas de azúcares y harinas refinadas. Eso es lo que usted tiene que evitar cuando tiene hígado graso. Si alguien le dice que cuando tiene hígado graso no debe consumir grasas, está desconociendo el metabolismo del cuerpo en relación con esta patología. El hígado graso se produce por comer un exceso de harinas
y azúcares que el cuerpo tiene que almacenar transformándolo en grasa. Entonces acá siempre les hacemos esta analogía, ¿no? Cuando uno ve este tipo de alimentación dice, ay, está consumiendo mucha grasa, por eso es que tienes hígado graso. Pero fíjense bien, en realidad no es que esté consumiendo mucha grasa. Miren el pan, miren la gaseosa, miren las papas fritas. Eso es lo que está ocasionando el problema. Entonces, de la comida chatarra, obviamente el principal problema no es la grasa que estás comiendo, sino esa combinación de grasas que no son saludables más harinas y azúcares. Eso es lo que tenemos que evitar para tener un hígado saludable. Entonces, si usted tiene hígado graso, sí puede comer alimentos grasosos, sí puede seguir este tipo de alimentación que les estamos recomendando, alta en grasas saludables y baja en carbohidratos, especialmente harinas refinadas y azúcares. Baje de peso, alivie su dolor y mejore su salud con los conceptos revolucionarios de la ciencia evolutiva. Soy el Dr. Tomás Nakasato Nakamine, fundador del Instituto Nakasato de Medicina Física y Evolutiva, y estaremos encantados de poder ayudarle.